Thank you. Hi, everyone. Welcome. Bueno, Good muchas morning. gracias a todos. Bienvenidos, buenas tardes para quienes están en otras partes del mundo. Bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy vamos a resaltar experiencias utilizando la herramienta ARCD en proyectos. Mi nombre es Nika y estoy con el equipo de resiliencia Momentum. Voy a empezar la sesión. Nos anima mucho y nos emociona mucho presentar hoy 6 proyectos de Momentum. eh, Todo el proyecto, estos proyectos trabajan en resiliencia, en salud y siguen dando salud maternal e infantil, planeación familiar y salud reproductiva en entornos frágiles. Para la sesión de hoy vamos a empezar con unas presentaciones y una perspectiva general de la herramienta ARCT, cómo se puso en práctica en South Sudán, en Sudán del Sur y Níger, y miraremos los resultados del uso de la herramienta en Mali. También va a haber una sesión de preguntas al final. Estos son nuestros panelistas. Serán el señor Seku Bagayoko, que tiene un doctorado en medicina de la Facultad de Medicina en Bamako. Desde el 2021 ha servido como el asesor de resiliencia en salud para Momentum en Mali. Y Isabel Bermond tiene un BSc en ayuda y desarrollo y un doctorado en asistencia en desastre. Tiene gran experiencia como gerente de proyecto, consultora, asesora técnica y ahora sirve como la asesora de resiliencia para Momentum. Con eso, muchas gracias a todos. Voy a cederle el micrófono a Isabel para comenzar. Isabel, adelante. Bonjour à tous. Je vais présenter donc en français. Donc, si vous avez Buenos besoin días a todos, les voy a presentar en francés. Si necesitan cambiar el idioma, no duden en hacerlo inmediatamente. le thème du webinaire Entonces, d'aujourd'hui, el tema del webinar de hoy nos lleva sobre la herramienta que ha sido desarrollada por el proyecto UNIR para poder trabajar el análisis de la resistencia comunitaria en el tema de salud, que la llamamos ARC de salud. Próxima diapositiva, por favor. donc, avant de parler de la Entonces, antes de hablarles de la capacidad comunitaria, resiliencia de salud y capacidad de resiliencia, voy a presentarles la definición que usamos para definir la resiliencia sanitaria. nous utilisons celle de Usamos la del USAID, la resiliencia, la capacidad de las personas, de los hogares, de las comunidades, de los sistemas y de los países para mitigar las perturbaciones y las tensiones y adaptarse a ellas y recuperarse de ellas de manera que se reduzcan las vulnerabilidades agudas y crónicas y que faciliten unos resultados sanitarios en materia equitativos en materia de salud. La habilidad que se menciona en esta definición también se puede definir en 3 categorías. La capacidad de absorción, que hace referencia a la capacidad de poder minimizar la exposición a los choques y a prepararse para poder garantizar un máximo de estabilidad durante las crisis. También la capacidad de adaptación, que permite hacer ajustes progresivos e intencionales en previsión o respuestas a un cambio para crear una más gran flexibilidad en el futuro. Y también tenemos la capacidad de transformación, que permite realizar de forma intencional los cambios estructurales y sociales para reducir todos los factores de riesgo y todos los temas de riesgo y de desigualdad. Entonces, así es como se construyó esta herramienta ACD. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, esta herramienta tiene una metodología de análisis calitativa y participativa de la resiliencia comunitaria. Aquí, cuando hablamos también de comunidad, hablamos en el sentido geográfico de la palabra, desde la más pequeña entidad administrativa, es decir, a la escala de una pequeña aldea, un pequeño barrio, y presentando un cierto nivel de homogeneidad en términos de tejido socioeconómico y de riesgo. Y nuestro principal objetivo de esta herramienta es de servir como evaluación rápida de los choques, de las tensiones y también de las capacidades de resiliencia a nivel de la comunidad.
y también de facilitar la autoevaluación por las comunidades para que ellos mismos se autoevalúen de sus propias capacidades de resiliencia. Y todo el ejercicio sirve de punto de entrada principal para que la comunidad participe activamente, tenga un papel importante, mucho más activo en todos los esfuerzos para reforzar su resiliencia sanitaria. El ARC-D, entonces, no solo está destinada a una sola blanco, ¿no? Aquí en inglés, Goal, para una generalización localizada de estos resultados. Las informaciones que obtenemos son suficientemente buenas para hacer una planificación comunitaria, pero también para medir los progresos en resiliencia comunitaria. Cuando hacemos el análisis cada 2 o 3 años, eso nos puede servir de línea de base al final de un proyecto o a largo plazo también para medir el progreso. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, un pequeño histórico de esta herramienta. En 2009 salió la versión final de un informe de investigación sobre las características de una comunidad de resiliencia, que unió más de 160 características, no solamente en salud, pero de forma general también. A partir de este documento, Goal desarrolló la primera versión en 2013 y agrupó las características alrededor de 30 componentes, con una especie de cuestionario que puede ser utilizado gracias a discusiones de grupos focales. Esta herramienta se desarrolló en 11 países y en 2016 salió una nueva versión mejorada. En el marco del proyecto MIR, se le pidió en los años 2020-2021 a Goal de poder adaptar esa herramienta para analizar de forma específica la resiliencia en sanitaria. Volvimos a revisar y analizamos los componentes y entonces después la aprobamos en 3 países hasta ahora. Entonces, es de lo que le vamos a hablar ahora. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, tenemos 29 componentes, 16 son principales, esenciales, las que están descritas, pueden verlas más resaltadas. Las opcionales las podemos escoger según el contexto de cada país y de los proyectos. Las componentes aquí se organizan según las 4 prioridades del marco de Sendai para análisis de las catástrofes en el marco internacional que fue adoptado en 2015. Son las 4 prioridades que están anotadas, que están escritas en rojo y por eso están organizadas de esta forma de las componentes. Pueden ver también que cada componente contribuye a reforzar uno o varias capacidades de resiliencia. Aquí, por ejemplo, la componente 5, no sé si pueden seguir sobre la toma de decisiones a nivel comunitario. Contribuye principalmente a la capacidad de transformación. La componente 12 aquí, toma de conciencia de los desafíos sanitarios, etcétera, va a contribuir a la capacidad de adaptación. Y, por ejemplo, la componente 2, aquí, diseminación de la información relativa a la preparación de la resiliencia sanitaria, va a contribuir a la capacidad de absorción y de adaptación. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, aquí cada componente va a ser notada, va a tener una notación en una escala de 1 a 5. Cada componente, entonces, tiene su propia escala para la notación de 1 a 5. Vamos a decir que vamos a atribuir una puntuación. 1 es el nivel más bajo y 5 es el nivel más elevado, más alto. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, cuando todas estas componentes que fueron seleccionadas tienen una puntuación, para tener una puntuación global, vamos entonces a adicionar a todas las puntuaciones individuales de las componentes y después dividirla por el número de las componentes y obtenemos así una puntuación de resiliencia comunitaria sanitaria en salud. Todo esto siempre en la escala de 1 a 5. Y para la puntuación de las tres capacidades, consideramos las componentes que contribuyen a las capacidades específicas, lo que les mostré anteriormente. Entonces, podemos tener puntuaciones específicas para cada una de las capacidades de resiliencia. Próxima diapositiva, por favor.
Entonces ahora voy a hablarles sobre el proceso sanitario, cómo se puede obtener entonces esta puntuación. Entonces, en ciertos países vamos a empezar por hacer un protocolo que después será sometido al comité de ética y esto va a depender de cada país. Generalmente, en un primer tiempo, es importante identificar cuáles van a ser los facilitadores, los animadores, los que van a animar todo este proceso. Generalmente vamos a identificarlos en el seno de nuestro propio personal del proyecto MIR, pero también en el seno de nuestras ONG asociadas, aliadas, locales, también del Ministerio de la Salud, de los distritos, de las regiones donde estamos trabajando. Y para estas personas que seleccionamos es importante que tengan una cierta experiencia en todos los temas de enfoque participativo y calificativo. Y otro punto también importante es que hable los idiomas, las lenguas locales. Después tenemos el tiempo de la formación que dura más o menos 4 o 5 días y que puede ser repartido en varios días. Y también de forma híbrida, es decir, una parte virtual y otra parte en el terreno, que es la parte práctica sobre el terreno. Después tenemos el proceso del estudio propiamente dicho. Entonces, la primera parte, que llamamos parte A, corresponde a conocer bien la comunidad donde vamos a poner en marcha este estudio, conocerla bien. Esto se hace gracias a entrevistas con personas clave y para saber lo que existe en la comunidad y saber en qué zona vamos a trabajar y también la observación directa. Esta etapa permite también definir los diferentes escenarios de riesgos más críticos para las comunidades y para los cuales la resiliencia se va a estudiar. Esa es la primera etapa, la parte A. Después viene lo que llamamos la parte B, que corresponde al centro de la imagen, que pueden ver que corresponde a la implementación de un diálogo comunitario donde vamos a atribuir la puntuación a cada una de las componentes. Es un tipo de discusión de grupos focales. Hacemos 2 grupos de alrededor de 12 personas cada uno, con un grupo de mujeres y un grupo de hombres generalmente. En el marco del ACT en otros países hacemos solamente un grupo mixto, pero para todo lo que tiene que ver con los temas de salud, en África, especialmente en estos países donde trabajamos, preferimos hacer grupos separados por género, hombres y mujeres. Entonces, después de esta discusión de grupos, se recopilan los datos de forma digital, numérica. Entonces, se recopilan y se hace un informe para todos los donantes y también a nivel comunitario. Entonces, esto es para el proceso. Próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, ahora le voy a hablar rápidamente un poco de cómo hicimos en Sudán del Sur y en Níger. Por ejemplo, en Sudán del Sur hubo también un protocolo que fue realizado. Duró poco tiempo, pero hubo la formación de facilitadores, de formadores que comenzó al final de 2021 en línea. Después seguimos en forma práctica en el terreno al comienzo de 2022 y después el protocolo tomó cierto tiempo para que fuera a desarrollarse, elaborado y ser aprobado. Y la parte A y la parte B tuvieron lugar, si no me equivoco, entre julio y agosto de 2022. Y después hubo la parte de interpretación, análisis de los datos y la redacción de los informes y la difusión de los resultados. Esto sigue hasta ahora. Próxima diapositiva, por favor. Con respecto a los principales desafíos del Sudán del Sur, hubo de una parte la adopción del protocolo que tomó cierto tiempo y después la adopción. Por eso que entre el momento de que empezamos las primeras formaciones y el momento en que pudimos poner en marcha, hubo casi un año de diferencia. Y al momento de que el protocolo fue adoptado, hubo diferentes perturbaciones meteorológicas que también hizo retroceder ciertos
datos para poder acceder a la comunidad, con la comunidad que fue seleccionada. Y después, por la no familiarización y la poca experiencia de los diferentes animadores o facilitadores, los primeros diálogos comunitarios o focales fueron un poco largos, más o menos duró 3 horas, y esto puede causar un problema a nivel comunitario. Próxima diapositiva, por favor. Sin embargo, si pueden ver el segundo punto, con la práctica, entonces el equipo rápidamente pudo reducir el tiempo de este cuestionario, el tiempo, disculpen, del tiempo de los grupos focales se redujo a un promedio, un promedio de 2 horas en vez de 3. Entonces, para ellos también fue muy bueno tener grupos separados de hombres y mujeres, ya que efectivamente hubo componentes en las cuales las mujeres tienen un impacto, no se le dio una puntuación, ya que no tenían esa información, información. Y esto también creó el equipo y los animadores analizaron que esto creó un momento, una dinámica específica, en un momento raro, especial para la motivación de las comunidades a desarrollar planes de refuerzo de sus capacidades y de preparación a todas las instituciones de crisis y de emergencia para la salud. Próxima diapositiva, por favor. Ahora, con respecto a Níger, entonces, no tuvimos protocolo aquí en Níger. Realizamos la formación en línea, comienzos 2022, y esto rápidamente se encadenó, fue encadenándose en todo el año 2022. En 6 meses pudimos hacer todo este proceso entre la formación de los facilitadores, formadores y la preparación de los informes. Sin embargo, tuvimos un problema en Níger, es que una parte de los datos, especialmente los datos de la parte A, sobre la descripción del contexto de las comunidades, se perdió. Logramos, sin embargo, recuperar todos los datos con respecto a la puntuación de las comunidades. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, aquí los desafíos para Níger, igual que para el Sudán del Sur al comienzo, por falta de conocimiento de esta herramienta de familiarizar de los facilitadores al comienzo fue un poco difícil de poder implementarlo, al igual que el Sudán del Sur. Al final, lógico, se solucionó ese problema. También encontramos problemas de idioma, de lengua. Infelizmente no pudimos formar o encontrar personas que pudieran hablar el Zarma, un idioma, una lengua específica de la zona, entonces tuvieron que hacer recurso a traductores y esto frenó el proceso y tal vez introdujo algunos sesgos en este proceso. Próxima diapositiva, por favor. Igual aquí los éxitos para Níger, ese proceso fue muy participativo. Hubo también una excelente logística, especialmente un punto importante es que realizaban reuniones de briefing todas las noches, reuniones, todo el equipo se reunía y podían preparar y ver ciertos aspectos y adaptar esta herramienta cada día. Por ejemplo, vieron el orden en el que hablaban de las componentes para tener un orden mucho más lógico y fluido en las diferentes discusiones, lo que les permitió también reducir el tiempo de la discusión a nivel comunitario. Entonces, esto es con respecto a las experiencias en Sudán del Sur de Níger. Ahora voy a pasar la palabra a mi colega, el doctor Sekou, que nos va a hablar ahora de la experiencia en Mali. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer poderles presentar las experiencias aquí en el Mali. Diapositiva, por favor. Próxima diapositiva. Con respecto al contexto y la justificación, millones de hombres y mujeres estaban amenazados de forma permanente en Mali y especialmente en las regiones de Gao y Tombuctú.
Y debido a los diferentes desastres que las inundaciones, por ejemplo, las sequías, los conflictos armados y las diferentes epidemias. Entonces, esto trae consecuencias, impactos de inaccesibilidad a los servicios sociales y sanitarios básicos, desigualdades sociales y la pobreza. Próxima diapositiva, por favor. On vous écoute pas, monsieur. Entonces, la metodología que usamos fue la siguiente. Entonces, ¿cómo lo usamos? El proceso empezó con la elaboración del protocolo. El protocolo fue elaborado en colaboración con el Ministerio de Salud y la Dirección General de la Salud y la Higiene Pública. Y después de la elaboración, el protocolo fue sometido a una validación del protocolo por el equipo CNES. Después de esa validación pasamos a la formación de los equipos, de los facilitadores en el terreno. Y la formación fue realizada en 2 etapas. La primera etapa fue realizada en línea y después hicimos una formación práctica de forma física para poder probar esa herramienta en la comunidad en estas 2 regiones. Después de haber hecho esta formación, fuimos a hacer la recolecta de los datos sobre el terreno. Esta recolecta también fue hecha también en 2 etapas. La primera etapa con respecto a la parte A consistía a entrevistar a las personas clave y también hicimos la revisión de los comentarios. Estas personas se encontraban en 4 comunidades. Hay que saber que en la región de Gao escogimos 5 comunidades y en la de Tombuctú también escogimos también 5 comunidades. En estas comunidades, 5 comunidades, el número de las personas eran los líderes comunitarios y son los que escogían. Y los centros de salud, no escucho. Después, en la parte B, después no fue como la parte que pudimos ver los diferentes escenarios de riesgo que fueron analizados con los grupos en la parte B. Después hubo la elaboración de del informe y después de esta elaboración salimos hacia los resultados de los informes en la parte final, que bien sea a nivel central, a nivel regional o a nivel comunitario. Entonces, todo este proceso tuvo alrededor de 24 meses. On vous écoute pas, monsieur Sekou. Rappelez-vous de vous rapprocher bien au micro et parler haut. Me disculpo entonces. Bueno. Entonces, lo que hay que saber es que trabajamos con 16 componentes obligatorias, sobre todas las componentes. El estudio fue realizado en 5 comunidades de Gao, al igual que 5 comunidades de Tombuctú, y las entrevistas fueron individuales. 4 personas clave en la comunidad. El costo global de esta evaluación costó alrededor de 7 millones de francos CFA, que es el equivalente a $11,650 americanos. Entonces, para las dificultades que encontramos en esta evaluación fueron la ausencia de la red telefónica en ciertas zonas y también la mala coordinación de las actividades en algunos pueblos. Y aquí hay que saber que en varias aldeas hay ausencia de esta red telefónica. Entonces hay que comunicarse con los líderes comunitarios o con el servicio técnico. Muchas veces es difícil, a veces hubo una mala coordinación por eso en las actividades. Y también hay la indisponibilidad de algunos informadores clave en los servicios. A veces se darían por la mañana y acontecía que la persona que tenían dificultad en desplazarse
y los llamamos para poder obtener esas informaciones telefónicas. Entonces, para hablar aquí de los éxitos, gracias a la implicación de los servicios técnicos a todo nivel, de nivel central, regional y también a nivel comunitario, una buena participación de estos servicios técnicos. Y la apropiación de la actividad para los empleados del Estado y las comunidades. La actividad se pudo realizar gracias precisamente a esta apropiación de cada responsable de los servicios, ya que entendieron la idea y pudieron facilitar el desplazamiento del terreno. Entonces, la restitución de los resultados de la evaluación a las partes interesadas a nivel nacional, regional y comunitario también se vieron como un éxito, ya que hubo diferentes evaluaciones aquí mismo en la comunidad, donde muchas veces no hay restitución, pero la repartición precisamente de los grupos, también discusión de los grupos discusión entre mujeres y hombres es muy importante, ya que en otro contexto las mujeres son un poco, se dejan de lado a las mujeres, y si es un grupo mixto, las mujeres no tendrán el tiempo necesario para expresar lo que ellas sienten. Entonces, ahora saliendo de este punto, tuvimos esa idea entonces de hacer dos grupos de discusión en cada comunidad, un grupo de hombres y un grupo de mujeres, para poder que ellas tuvieran participación. Y también los responsables, los líderes de comunidades en entrevistas individuales. Entonces, esa lección es importante, estos líderes comunitarios, ya que los jefes, por ejemplo, de las aldeas, se pusieron de antemano de líderes y pudieron escoger ellos mismos a los responsables que estas personas responsables podrían dar respuestas satisfactorias. Y la organización del debate en grupo por jefe del pueblo también fue algo muy, muy saludable, ya que las personas, los líderes se apropiaron, organizaron muy bien estas discusiones de grupo, convocaron a las personas aparte para facilitar la discusión después de grupo. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, con respecto a los resultados del estudio, entonces, las características sociodemográficas, los agricultores en Gao eran más numerosos, que representaban 57%. En cambio, en Tombuctú solamente, era 42% de los agricultores. Y los que no estaban escolarizados representaban 30.2% en Gao y sin embargo, en cambio, en Tombuctú era 40%. Y los tipos de shock y de estrés, perturbaciones y estrés son los siguientes que se identificaron: el conflicto armado, la sequía, la inflación de los precios de los alimentos, inundaciones, cambio climático, el problema de salud pública y el desempleo. Entre estos shocks es el conflicto armado y las inundaciones los que predominaron, los que sobresalieron en este tipo de análisis. Y esto se llevó a cabo una discusión a unanimidad en todas las comunidades de Gao y el conflicto armado y las inundaciones en las discusiones de grupo A en Tombuctú. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, con respecto a estos resultados, aquí son los resultados de la discusión de grupo que permiten conocer los diferentes niveles de resiliencia de cada una de las comunidades. Pero esta gráfica nos muestra la puntuación por componente. Entonces, la mejor notada, la componente que tuvo mejor notada en sensibilización, que tuvo un score de 2 puntos, y la calidad de cuidados de salud en periodo tranquilo tuvo un score de 2.95. Y los más bajos que se obtuvieron en 3 componentes, como la planificación, la capacidad en materia de preparación,
fueron las puntuaciones más bajas que se atribuyeron en cada comunidad, seguido de la infraestructura crítica en tiempo de crisis, que tuvo una puntuación de 1.25, y la componente de sistema de alerta temprana, que también obtuvo la puntuación de 1.30. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, este gráfico nos muestra los resultados de las discusiones de grupos de hombres y de mujeres. En promedio, hay que saber que la puntuación global de las mujeres era un poco más superior, levemente superior a la de los hombres. Y efectivamente, 1.79 contra 1.6 como puntuación atribuida. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, este gráfico aquí nos muestra los resultados por capacidad de resiliencia por comunidades. Como Isabel nos acaba de hablar de las 3 diferentes capacidades, sabemos que son 3. La primera es la capacidad de absorción, la segunda es la capacidad de adaptación y la tercera es la capacidad de transformación. Entonces, en Mali, el promedio medio que se obtuvo para la capacidad de adaptación es con una puntuación de 2.2, y la puntuación más baja se obtuvo para la capacidad de absorción con 1.6 de puntuación. Fue la puntuación más baja. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, algunas recomendaciones que se han formulado en el sector de los servicios técnicos. La primera es de hacer una promoción a los que toman las decisiones IPTF para la integración de la resiliencia sanitaria en el sistema de salud y su financiamiento. Después, dotar a los centros de salud con ERHS para la continuidad de los servicios en situación de desastres, y después garantizar la formación continua de los ERHS sobre la gestión de los riesgos y desastres. Y por último, preposicionar los stocks de medicamentos y los insumos de los centros comunitarios para la gestión de las epidemias y de los desastres. Esto con respecto a los servicios técnicos. Y las recomendaciones para las comunidades. La primera recomendación fue de reforzar el marco de intercambio entre los actores comunitarios con respecto a la prevención y a la gestión de los desastres o catástrofes, después de garantizar la inclusividad en los órganos de toma de decisión y de tomar en cuenta la accesibilidad comunitaria. Y por último, identificar los puntos focales en el seno de la comunidad, de cada comunidad, para la continuidad de sus servicios. Entonces, hubo también recomendaciones que se dirigieron al proyecto MIR. La primera recomendación es de apoyar la elaboración de los planes de urgencia y de respuesta a nivel comunitario. Y por último, apoyar la comunidad a poder elaborar planes de movilización de los fondos de emergencia. Próxima diapositiva, por favor. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Sekou. Entonces acabamos de ver de escuchar las principales experiencias en Mali. Ahora les voy a presentar de forma rápida los resultados de estos 3 países combinados antes de que abramos la sesión de las preguntas y respuestas. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, aquí podemos ver
la puntuación por componente combinada con los diferentes países. El Malí en naranja, Sudán del Sur en rojo claro y Níger en rojo más oscuro. Pueden ver que los países obtuvieron relativamente puntuaciones similares para la mayoría de las componentes, como lo pueden ver aquí en esta gráfica. Y especialmente, entonces, todo lo que, como en el caso de Malí, la sensibilización, el comportamiento y la práctica en materia de salud y el acceso a los servicios de salud y la calidad de los cuidados de salud durante el periodo tranquilo obtuvieron la puntuación más elevada en Malí y en Níger, y también la calidad de los cuidados en Sudán del Sur, que recibieron también la puntuación más alta. Sin embargo, en el caso de Malí, todo lo que es con respecto a la planificación de urgencia y capacidad en materia de preparación, obtuvieron la nota global más baja, tanto en Sudán del Sur y en Malí también. Y también el de control de sistemas de alertas temprana en Sudán del Sur y en Malí, donde también hubo puntuaciones muy bajas. El promedio, más o menos en Níger, promedio fue la inclusión de los grupos vulnerables y el acceso a los grupos financieros, que también en Sudán del Sur fue muy bajo. También toda la infraestructura crítica en Malí. Los tres países obtuvieron una puntuación de 1.5 con respecto a la evaluación de los riesgos. Entonces, cuando calculamos la puntuación global, todos los países obtuvieron puntuaciones de resiliencia baja, con un promedio de puntuación de 2 para Sudán del Sur y 1.9 para Malí y para Níger. Y cuando miramos también comparado entre comunidades en zona urbana y en zona rural, vimos también que en las zonas urbanas la puntuación global era relativamente un poco más elevada que en la zona rural, más alta. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver lo mismo, pero separados por hombres y mujeres. Tengo la impresión que me hace falta, esto está en inglés, en español. Bueno, no sé quién es quién, ya que hay un problema de traducción en la diapositiva. Discúlpenme, podemos volver a la diapositiva anterior, por favor. Regresar esa. Perfecto. No. No. Antes de esta. Ahí está. Aquí. La diapositiva anterior aquí son los resultados, eran los resultados por géneros. Lo siento, tengo un problema con Esto nos muestra que es relativamente similar las diferentes respuestas entre hombres y mujeres. Hay pequeñas diferencias, pero de forma general no son diferencias significativas. Podremos hablar en preguntas y respuestas más tarde si lo desean. Esta diapositiva que pueden ver aquí, ven la puntuación. No, la próxima, por favor. Esta. Por las tres capacidades, la capacidad de absorción, la capacidad de transformación y la capacidad de... El verde, lo que pueden ver en verde es la capacidad de transformación. Y aquí vemos que es la capacidad de adaptación, que es la más alta, sobre todo en Malí y en Níger y en Sudán del Sur, es la capacidad de transformación, que parece un poco extraño, que pueden ver en verde, pero vemos también en el centro, en naranja, que es la capacidad de absorción, todo lo que tiene que ver con la preparación, una mejor preparación y de prevención, que son las más bajas, las puntuaciones más bajas. Esto también nos conforta como proyecto saber que es sobre este punto que debemos que trabajar. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, como les dije, la capacidad general de absorción es la más baja en los tres países. Las componentes con las puntuaciones más elevadas
fueron similares entre las diferentes comunidades y los diferentes países. Hubo muchas similaridades. Las componentes más elevadas fueron las que estaban en relación con la salud durante los tiempos tranquilos, con respecto al acceso a la calidad y al comportamiento, a las prácticas, y el más bajo tuvo que ver con la relación con la preparación a la preparación a las emergencias y capacidades de preparación y respuesta sanitaria. Esto es lo que corresponde también a la capacidad de absorción, entonces. Hubo un consenso general entre los sexos sobre las diferentes componentes, las más altas y las más bajas en las comunidades. Hubo ciertas pequeñas diferencias, pero es cada caso por caso que podríamos explicarlas. Entonces, también hicimos algunos análisis mirando un poco las características de las comunidades con los resultados de estas puntuaciones y con las componentes. En Sudán del Sur y Níger no pudimos identificar ciertas características comunitarias que podrían influir cierta correlación entre las características y la puntuación. En Malí vimos que en las comunidades más alfabetizadas tendría a obtener una puntuación ligeramente más elevada, más alta que las otras comunidades, pero de forma general no encontramos tendencia específica. Por ejemplo, los datos demográficos de la comunidad, como el porcentaje de la población perteneciente a grupos vulnerables, no influyeron en las puntuaciones, fue lo que pudimos notar. Y en los 3 países, las comunidades en general con mayor participación femenina obtuvieron mejor puntuación ligeramente superior en resiliencia, un poco más elevado, de forma general. Con la participación femenina se obtuvo mejor resultado. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, para avanzar, para seguir con respecto a esto, en el ejercicio de las comunidades nos permitió crear una verdadera dinámica para poder apoyar las iniciativas comunitarias en resiliencia sanitaria. Y es ahora que vamos a seguir con lo que llamamos el Plan de Acción Comunitario para la Resiliencia en Salud. Desarrollamos un proceso, lo probamos, lo ensayamos en Sudán del Sur y lo vamos a lanzar a los otros países a partir de ahora. Esto era todo lo que tenía que decirles hoy. Ahora pienso que es el momento de la parte preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. I see 2 questions in the chat. Isabel, would you, I can read the first one. Bueno, nos puede leer la primera. It says, what are the next steps? ¿Cuáles son los Is, próximos what are pasos the interventions y cuáles that son you las determine intervenciones progress and assess y for each prioridades en activity cada uno de associated los, with resilience de los activities? grupos So what will we do with the findings? comunidades? ¿Qué hacemos con los hallazgos, básicamente, y cómo priorizamos los hallazgos? En resumen de pregunta. ¿Cómo los Dans la dernière diapositive, Precisamente acabo de decir en la última diapositiva que pusimos en marcha un proceso que hace un seguimiento a estas evaluaciones para poder apoyar a las comunidades a desarrollar su plan de acción. Es un proceso que puede también implementarse sin haber hecho el acto de salud. No es recomendable, pero efectivamente el acto de santé tal vez no se puede realizar en todas las comunidades. Entonces, si queremos cubrir más comunidades, el proceso permite también de comenzar este trabajo con las comunidades desde punto cero. Great, thank you. ¿Respondí a la pregunta, doctor? ¿Le respondí a la pregunta? I think so. Uy, Yo creo que sí. Creo que sí. So we have another Tenemos question in the otra chat, pregunta other de than la men and audiencia. women, for Distinto a whom hombres y resilience mujeres, capacities were similar, eh, were any groups identified
¿Hubo otros grupos identificados para los cuales diferían o eran diferentes las capacidades de resiliencia? ¿Cuáles grupos, aparte de hombres y mujeres, y cómo se diferenciaban las capacidades de resiliencia? No sé si Isabel y Secu pueden responder. Hum, Donc, dans En el le processus En el proceso del Acte de Santé identificamos efectivamente otros grupos específicos de vulnerabilidad específica, como por ejemplo las familias donde el jefe de familia es un niño, un joven, o las personas con discapacidades específicas o personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas o con niños muy jóvenes, son grupos más específicos. En la herramienta ArcD tenemos una componente específica que se dirige directamente a estos grupos específicos y vamos a ver a qué punto se integran a la comunidad y a qué punto participan a las decisiones con respecto a la resiliencia sanitaria en la comunidad y a qué punto sus necesidades específicas se pueden tomar en cuenta en todo en la resiliencia sanitaria a nivel comunitario. Entonces, es un tema que estamos abordando efectivamente en ACT Salud. Y al igual, cuando hablamos de los grupos focales para las discusiones de grupos, deben saber también que hay representantes de estos grupos que participan a las discusiones y a la puntuación a la implementación de las puntuaciones para cada componente. A ese nivel tenemos también un gran éxito, sobre todo en Níger, donde tenemos personas en grupos con discapacidad, donde la primera vez en su vida participaron a esta clase de actividad y que estaban realmente muy felices de poder sido tomado en cuenta, que sus voces sean escuchados durante estas diferentes actividades. Y que entonces la comunidad puede tomar conciencia de que estos grupos tienen necesidades específicas durante las crisis y que es muy importante tomarlos en cuenta para poder así desarrollar planes de preparación comunitaria ante las crisis. ¿Sí? ¿Puedo responder? Ok, sí. Ahora, con respecto a la experiencia del Malí, la primera pregunta que se hizo aquí, ¿cuál es la próxima etapa? La próxima etapa es que, bueno, ya hicimos la evaluación para identificar las actividades, porque la evaluación nos permitió hacer recomendaciones y estas recomendaciones quisimos formular en forma de actividad. Entonces, ahora estas actividades hemos planeado nuestro plan de trabajo de este año. Ahora vamos a intentar hacer para poder facilitar, para permitirle a la comunidad ahora de poder absorber y adaptarse a las diferentes situaciones en caso de emergencia. Esta fue la primera pregunta. Y con respecto a la discusión de los grupos, como Isabel acaba de decirlo, son los grupos vulnerables que formaron la discusión de grupos. Pero en cada discusión de grupo se compuso únicamente de grupos vulnerables, ya que no tuvimos en cuenta de las personas influyentes en la comunidad, ya que es la razón por la que acordamos únicamente, trabajamos solamente en Malí con los grupos vulnerables, ya que lo vi, esto tuvo mucho éxito y todos los grupos vulnerables lo apreciaron mucho, ya que para ellos tenerlos en cuenta fue importante. Entonces, y después separamos los grupos entre hombres y mujeres, porque eso les permitió también de expresar sus ideas, ya que sus ideas nunca son consideradas, nunca se toman en cuenta en la toma de decisiones. Por eso esta separación era importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a responder a una pregunta en el chat de Lionel Peya, que pregunta en qué medida el conocimiento de este shock, de este estrés por la comunidad influye en su capacidad de resiliencia. Entonces, imagino que el conocimiento de estos estrés, de estos shock, perturbaciones, influye en la puntuación ACD. Entonces, el conocimiento de estos shock
hay las dos primeras componentes que hablan precisamente si existe una evaluación de los riesgos en la comunidad, y la segunda componente es con respecto a la diseminación de la información relativa a los riesgos, a los choques, a las perturbaciones y estrés. Estas dos componentes siempre fueron muy bajas en todos los casos. No pudimos hacer una comparación si estas componentes eran elevadas o si es un factor general o si cambia la puntuación general, si influye de la puntuación porque en todos los casos tuvimos conocimientos y evaluaciones de riesgos muy bajas, una puntuación muy baja con respecto a estos shock, crisis y perturbaciones. No puedo responder de forma definitiva a esta pregunta aquí. Y hay otra pregunta en el Q&A en inglés. Como herramienta de evaluación, o sea, RD Health, se puede hacer suficientemente de manera anticipada en el proyecto. O sea, Utilisé comme un outil d'évaluation. Que tengan esta herramienta de evaluación. Sí, en la base ACD, el ACD Salud son herramientas de seguimiento y de evaluación para poder evaluar los progresos de la comunidad en términos de resiliencia. Y efectivamente, lo ideal sería hacer la línea de base de salud en todo comienzo de proyecto y hacerlo, diría, cada 2 años para poder ver el progreso, ver los progresos realizados. Si lo hacemos cada año, cada 6 meses, no podremos ver realmente un verdadero cambio. Pero sí, efectivamente, al origen también es principalmente una herramienta de seguimiento de evaluación que puede también ser usado como una herramienta de planificación. Anything to add, Sekou? algo que quisieras agregar, Sekou. ¿Quisieras agregar algo, Sekou? Sekou, on t'écoute pas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à la question, à la réponse? Sí, la pregunta se hizo en inglés y no logré traducirla porque fue muy rápido y no logré escucharla tampoco. ¿Puede, por favor, retomar la pregunta? La pregunta era de saber si podemos utilizar la herramienta ACDE como una herramienta de evaluación y si habría que poner en marcha la de salud desde el comienzo del proyecto para poder al final ver la evolución. Yo respondí que al origen sí, que el origen es una herramienta de seguimiento de evaluación, fue lo que yo respondí. Sí, es eso. Voy a responder. Lo que quiero decirles es igual, es la misma cosa. Es una herramienta de evaluación, ya que si queremos mirar, esta herramienta nos permite conocer el nivel de resiliencia. Frente a eso, hay que identificar las actividades concretas que puedan ser puestas en marcha para permitirle a estas comunidades hablar de resiliencia, tratar la resiliencia. Es una herramienta que puede ser, que debe estar puesto en marcha desde el comienzo del proyecto, implementarse a partir del comienzo del proyecto. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. So now, Bueno, muchas before we close, we gracias. would like to, Doctor Rico, call quisieras on Dr. Yehia llamar Seydou al for closing doctor remarks. eh, Dr. Seydou holds a doctorate in Seydou, medicine and a master's in doctor public en health focused in medicina y epidemiology and clinical enfoque research. de investigación He is the clínica chief y medical epidemiología. officer Es of el Gao Health director District in Gao. oficial médico en Gao Now, District, Dr. distrito de Seydou, Gao. El doctor Seydou, adelante para palabras de cierre. On ne écoute pas. C'est votre tour. Allez-y.
Docteur Sédu, on vous écoute pas. No lo escuchamos. No lo On escuchamos, vous écoute pas. doctor Seydu. Is it us in translation, or do you hear anything, Isabel? I don't hear anything. Non. Docteur Sekou, est-ce que vous pouvez vérifier avec... Doctor, ¿puede verificar? on ne l'entend pas. On l'entendait très bien au tout début. Lo Donc, escuchábamos his muy bien al connection. comienzo, pero We ahora lo we lost escuchamos his mal. connection. Isabel, we don't have them in On the a room. perdu sa connexion. Il n'est pas dans la salle. On a perdu le Mali, non? Docteur Sekou Docteur Demba Traoré. o doctor Traoré. Oui, Isabelle, nous sommes là. Sí, Isabel, aquí estamos. On a perdu... Entonces perdimos la conexión. Ok, Yo los escucho. allez-y. Dele, le paso la palabra entonces. Non. J'étais connecté. J'ai- Ah, lo escuchamos Oh, muy Dr. mal. Nico, I see you there. You're very far away. You have to get much, much closer to the mic and speak as loud as you can and see if we can hear you. Il faut que tu te rapproches au micro, très, très proche au micro et parler bien dur pour pouvoir écouter bien. Come on. Let's Ok. see. Je Ok. pense que si tu as une idée, tu commences. Oui. Oui. Donc, je pense que si le docteur dit que son micro n'est pas, il a des soucis de connexion, je pense que moi, je peux quand même compléter tout ce qui a été dit par rapport à Mm. l'expérience du Mali. Con respecto a la experiencia del Malí, se oye súper mal. A pesar de la persistencia de la crisis de seguridad en las regiones del norte de Malí, de sus diversas consecuencias económicas y sanitarias y de las infraestructuras, esta herramienta permitió ver, podemos decir, el bajo nivel de la resiliencia en las comunidades, en nuestras comunidades en general y de la sanidad, de la salud en particular. Entonces, se necesita poner en marcha una estrategia adaptada a las realidades locales para mitigar el impacto de los diversos choques. Y se identificaron esas estrategias que se pondrán en marcha. Que durante estas crisis, especialmente todos los ataques armados, las inundaciones, sequías, de todo esto. Y todos estos casos, todas estas crisis en caso de inundaciones, sequías, cambios climáticos, ataques armados, todo lo que impacta esta zona. Y también es importante, si queremos desarrollar esas estrategias para poder hacer frente a esta situación, cómo se pueden realizar estas estrategias de intervención. Hay 4 ámbitos, estrategias de intervención. O sea, poder comprometer a las comunidades, participación de los líderes de comunidades, la movilización de recursos. Y la sinergia sin la sinergia del ministerio, sin el compromiso de los actores locales con respecto, y todos los de la organización civil y a nivel comunitario, y sin todos los recursos financieros que lo acompañan, este compromiso es muy difícil lograrlo. Entonces, en esta zona, ese es en resumen la experiencia de este estudio.
Muchas gracias. Entonces, los 4 ámbitos ahí están: liderazgo de las autoridades a todos los niveles, participación de los líderes comunitarios, movilización de recursos, coordinación multidisciplinar de los aliados. Muchas gracias por todo el acompañamiento del equipo del proyecto US Momentum, por estar siempre presente y por la elaboración y la creación de un sistema sanitario local que garantice la salud y el bienestar de nuestras comunidades en entornos frágiles. Muchísimas gracias a todos. J'en ai fini, vous avez la parole. ¿Sí? Thank you all so much. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Van a estar disponibles las grabaciones. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias por participar. Tengan un feliz día y una feliz tarde para quienes están en África y en otras zonas del mundo. Muchas gracias a todos y feliz día, feliz tarde. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Merci, bonne journée à vous tous. Portez-vous bien. Merci, bonne journée à tout le monde. Muchas gracias a todos y feliz día.